Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, queridas hermanas. ¿Cómo están? Ruego a Allah subhanahu wa ta'ala que ustedes se encuentren en el mejor ánimo y espíritu islámico, inshallah. Inshallah que vamos a proseguir hoy día con las charlas sobre el ayuno del mes de Ramadán y vamos a poder, inshallah, explicar algunas cositas, algunos detalles de lo que se llama el fiqh, lo que es la jurisprudencia islámica en cuanto a lo que se refiere al ayuno del mes de Ramadán. Entonces, inshallah, iniciamos. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyid al-Mursaleen. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La ayah del Corán donde Allah subhanahu wa ta'ala indica el ayuno del mes de Ramadán dice: Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dice la ayah: fue prescrito para ustedes, si ustedes presencian el mes de Ramadán, fue prescrito para ustedes el mes de ayuno. Entonces, inshallah, vamos a ir explicando hoy día un poco de fiqh. ¿En qué consiste el ayuno? El ayuno de Ramadán consiste en una abstinencia de comer, beber y relaciones maritales durante lo que dure el día, o sea, desde la oración del Fajr hasta la puesta del sol, o sea, la oración del Maghrib. Eso obviamente va diferentes horas de acuerdo a la época del año y de acuerdo también al país donde cada persona se encuentra. Cada latitud tiene diferentes horas de ayuno. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala prescribe cuándo inicia y cuándo termina. El ayuno del mes de Ramadán, el mes de Ramadán es el 9º mes del calendario islámico lunar, Hijri, y es obligatorio el ayuno para todos los muslimín que ya han entrado en la edad de la madurez, lo que se llama en árabe al-bulugh, la mayoría de edad, y eso es diferente al concepto occidental de la mayoría de edad. Normalmente aquí la gente piensa que eso es a los 18 años. En realidad la mayoría de edad dentro de los preceptos islámicos, dentro de lo que es la Sharia, como ya explicamos en la clase anterior, es de acuerdo a la etapa donde cada niño y cada niña tiene su cambio físico notorio de que dejó la niñez y entró en una etapa adulta. También explicamos en la clase anterior que no existe el concepto de la adolescencia en el Islam. En el Islam es o es niño o la persona ya entra en una etapa de responsabilidad de ser un adulto, y eso, entre comillas, hermanas, es muy importante que nosotros como madres inculquemos a nuestros hijos la responsabilidad de que ellos ya son adultos cuando ya tienen este tipo de cambios tangibles físicos. Porque uno de los grandes problemas, especialmente en el mundo occidental, es que uno le sigue viendo al hijo o a la hija como un bebé, como un niño que creció un poquito, un bebé grande. Y el problema de las madres latinas es que siempre estamos tratando de proteger demasiado a nuestros hijos y les damos haciendo las cosas.
y les damos haciendo las cosas y no les damos a ellos la responsabilidad, que ellos asuman la responsabilidad de sus propias cosas. Es por este error en el concepto. El error del concepto, por ejemplo, para citar ejemplos del tiempo de Rasul, sallallahu alaihi wasallam, los jóvenes que ya llegaban como a los 15 años de edad eran considerados adultos, incluso ellos iban a frente del profeta y le decían: Ya Rasulallah, nosotros queremos que nos aceptes en las filas del ejército. Subhanallah, y hay casos de sahabas que se habían presentado a los 12, 13 años y el Rasul sallallahu alaihi wasallam no les aceptó, pero a la edad de 15 ya se consideran totalmente desarrollados y hábiles, ¿no? El concepto de la madurez en el Islam, de la mayoría de edad, para poner claro, es cuando el hombre o la mujer está en la capacidad física de procrear un ser parecido a uno. Ese es el concepto. Entonces, si nosotros no tenemos claro estos conceptos, cometemos muchos errores en la formación de nuestros hijos y en no darles a ellos la responsabilidad que corresponde tanto a mujeres como a hombres. Y luego lo que pasa es que cuando ellos ya están en una etapa, por ejemplo, en sus 20s o 30s, no terminan de desarrollar y asumir su responsabilidad como adulto. Entonces tenemos nosotros en las sociedades un montón de problemas por esto. Hijos que no terminan de salir a trabajar, hijos varones que no terminan de salir a trabajar, o hijas ya totalmente fuertes que sus madres siguen sirviéndoles en la casa porque no terminan de entender ellas o ellos mismos de que ya no son niños y que ellos son quienes deben tomar ya la responsabilidad de hacer sus cosas, ¿no? Entonces esto, miren, solo algo tan sencillo como es el ayuno que se prescribe en la persona adulta, nos ayuda a entender a nosotros como madres de familia qué es lo que nosotros tenemos que, el rol que nosotros tenemos que asumir con nuestros hijos y la responsabilidad que nosotros tenemos que darles. Antes de pasar a otro tema, me gustaría aclarar que muchas veces las madres nos da pena, ¿no? Ver que nuestro hijo o nuestra hija tiene que cumplir un rol o tiene que hacer algo, ¿ya? Nos da pena, nos da premio y muchas veces decimos: deja nomás, yo te doy haciendo, y en realidad le estamos haciendo un daño muy grande, un daño extremadamente grande al hijo o a la hija, porque a ellos les va a tocar salir a la vida y los padres, primero, no tenemos la vida comprada. Segundo, aunque viviéramos muchos años, no siempre vamos a tener la fuerza suficiente para servir a nuestros hijos, ¿no? Entonces, esto sí es algo que tengo que admirar en las culturas islámicas, ya que son de ancestro. Sí les enseñan a los hijos a asumir su rol y servir a los padres y que son responsables. Y el concepto entre lo que somos las madres latinas, los padres latinos con relación a las madres o padres de estos países que ya son por ancestro islámicos, es el concepto de los hijos con relación a los padres.
de que ellos deben ser los que sirven a los padres. Aquí en nuestro mundo latino es al revés. La madre se desvive por criar al hijo, a la hija y servirle hasta que ya ella está viejita, ella sigue sirviendo. El padre sigue también trayendo su sustento a la casa mientras los hijos no terminan de asumir su responsabilidad. Entonces, eso es una recomendación, hermanas, entre comillas, de esta clase de Ramadán hoy, de qué es lo que nosotros debemos inculcar a nuestros hijos. Y que no nos dé pena. Antes de pasar a esto, ahorita se me vino a la mente la historia de un gran guerrero musulmán que fue también sahabi. Su madre, cuando él tendría unos 4 o 5 años, Sofía se llamaba, la mamá, ella solía llevar a su hijo aún en la noche a que entre primero a una cueva totalmente oscura. Ustedes recordarán que en ese entonces no había luz eléctrica, no es como la facilidad que hoy día, alhamdulillah, tenemos. Y ella le decía a su niño pequeñito, cruza esta cueva que era como un túnel debajo de una montaña. Tienes que cruzar, entra por esta puerta y tienes que cruzar y salir al otro lado. Obviamente el niño al principio tenía temor y miedo de la oscuridad, pero su madre, una mujer muy valiente y que tenía los conceptos claros de cómo formar un hijo, le alentaba a su hijo a que cruce y que no tenga miedo. Y eso duró, este tipo de entrenamiento que hizo su madre con su hijo por mucho tiempo. Y este niño, subhanallah, después llegó a ser uno de los grandes comandantes del ejército islámico al inicio del Islam. Y un hombre de un carácter bastante fuerte, con una fe férrea, no tenía miedo de enfrentarse al enemigo, porque desde muy temprana edad su madre le enseñó a vencer los temores comunes y corrientes que todo niño tiene. Esto, por ejemplo, si decimos a una mamá, especialmente una mamá latina, sin hacer de menos a nadie, en realidad tomaría esto completamente fuera de la opción siquiera de pensar que eso se puede hacer con los hijos. Se podría decir, está yendo en contra de los derechos humanos de los niños, los derechos de la infancia, no sé qué. Pero son formas, ¿no? Que yo no digo hagan eso con sus hijos, solo digo enséñenles a que ellos asuman su responsabilidad de las pequeñas cosas que es de su entorno. Cuide su ropa, lave su ropa, planche su ropa, etc. Le enseñar al hijo a que entró en una etapa de madurez y responsabilidad, y eso le va a ayudar muchísimo. Seguimos con la charla, hermanas, sobre Ramadán. Entonces, tenemos ayunos que son obligatorios y tenemos ayunos que son opcionales. El ayuno obligatorio es el ayuno que es durante el mes de Ramadán, como digo, es prescrito para todo musulmán, hombre y mujer que llegó a la etapa de la madurez y que goza de buena salud, o sea, que su salud no sea un impedimento para ayunar.
Entonces, dentro de los ayunos obligatorios tenemos el ayuno del mes de Ramadán. También tenemos cuando el ayuno es como una expiación de falta. Hay ciertas faltas en el Islam que si uno comete, la expiación puede ser el ayuno. Entonces, en ese entonces el ayuno se vuelve obligatorio. Y tenemos también los ayunos cuando uno promete, hace un neder, una promesa a Allah de que va a ayunar tal día, por ejemplo, y tiene que cumplir su promesa. Entonces ahí estos son los ayunos obligatorios. Ahora, dentro de los ayunos voluntarios o que se llaman sunan o nawafil, dentro del Islam hay muchísimos, voy a nombrar brevemente sin entrar en detalles para poder dar la clase, porque sí es un poquito el fiqh, la jurisprudencia del ayuno es un poquito extensa, entonces inshallah terminemos. El ayuno opcional están los 6 días de Shawwal, que es cuando termina Ramadán, viene el mes de Shawwal. Hay un hadith que dice el que ayuna el mes de Ramadán y lo sigue con 6 días de Shawwal, entonces es como que ha ayunado el Dahr. El Dahr quiere decir todo el año, o sea, como que ayunó todo el año. Porque los 30 días del mes de Ramadán, la recompensa son por 10, 30 por 10, 300 días. Y el año, 360 días. Entonces, complementamos esos 6 días con el ayuno de Shawwal, tomando en cuenta que son calendario lunar, no calendario solar. También tenemos el día de Arafah, que es el día de que los peregrinos están en el monte de Arafah. Eso es opcional, ayunar para los que no estamos en el Hajj, y es un día de muchísima recompensa para el que ayuna. El día de Ashura, que es el día que Allah salvó a Moisés y su pueblo del faraón de Egipto cuando se abrió el mar rojo. Eso es el 10 del mes de Muharram, se llama Ashura. También ayunar los 10 días de Dhul Hijjah, que son los 10 días de la peregrinación, ¿no? Se llama Dhul Hijjah. También cuando la luna en cada mes está llena, los 3 días de la luna llena de cada mes, que se llaman los días blancos. Y también el ayuno de lunes y jueves, ¿no? Y el ayuno que es recomendado para las personas solteras o que no están casadas, que es recomendable. Entonces, todos esos días son días de ayuno voluntario. Ahora, así como hay días de ayuno voluntario y hay días de ayuno obligatorio, también hay días que están prohibido totalmente ayunar. ¿Cuáles son esos días que están prohibidos totalmente ayunar? Los primeros, primera categoría son los días del Eid. El primer día del Eid de Ramadán. Cuando termina Ramadán entramos en el Eid del Fitr, que duran 3 días. El primer día del Eid es totalmente prohibido ayunar. Sin embargo, al segundo día del Eid del Fitr, que es al final de Ramadán y ya comienza Shawwal, es permitido ayunar. Las personas que quieren ayunar los días de Shawwal o las hermanas que quieren pagar sus días pueden hacerlo desde el segundo día del Eid, ¿no? Pero el primer día del Eid es totalmente prohibido, o sea, es haram en realidad ayunar. Luego tenemos como prohibición también los días de Tashriq. Esos días de Tashriq son los días en cambio del Eid del Adha, el Eid del sacrificio, que es el Eid donde
las personas están en peregrinación, ciertos musulmanes van a hacer Hajj, y los que no estamos en Hajj, estamos en Eid. ¿Ya? Esos días del Eid se llaman los días de Tashriq. Entonces, en esos días es prohibido ayunar. En cambio, hay un hadith a cambio de eso, que son días de comer y beber y de recordar muchísimo a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, en esos días del Tashriq, del Eid al-Adha, el día del sacrificio, el Eid del sacrificio, son días que uno celebra mucho las alabanzas a Allah subhanahu wa ta'ala, y uno comparte comida y bebe, obviamente, bebidas halal. También es prohibido para la mujer ayunar en los días que está con su periodo, y en el tiempo de puerperio, que es el tiempo posterior al parto, y esto depende de las mujeres, porque no todas las mujeres tienen la misma cantidad de días para que dura su puerperio. Hay personas que dura cortísimo, 20 días, un mes, otras que se prolonga 40 días, 50 días, ¿no? Entonces eso depende de cada mujer, incluso no solo de cada mujer, sino que la misma mujer en diferentes partos puede tener diferentes reacciones con relación a su puerperio. También es prohibido, haram, ayunar para el enfermo que se teme su muerte. O sea, esta persona, si ayuna, se puede morir. Entonces, para esa persona también se torna haram ayunar, porque en el Islam lo que uno debe preservar primero es la vida, ¿no? Y por eso tengo que decir también que esto ya mencioné en la clase anterior, que me preguntaban sobre el Tarawih de Ramadán y eso, si es mejor rezar en la casa o ir a la mezquita. El Islam preserva la vida porque es lo más importante, ¿no? Entonces, en la persona que está con una enfermedad terminal o si ayuna se puede morir, entonces en ese caso es haram ayunar. Yeah. Ahora, hay cierto tipo de ayunos que también están prohibidos, como por ejemplo ayunar todos los días del año. ¿Ya? 360 días del año quiere ayunar la persona, eso es lo que se llama Sawm al-Dahr, también es prohibido porque es algo que va contra la naturaleza de los seres humanos. ¿Ya? También otro tipo de ayuno prohibido es los ayunos que son, por ejemplo, sin romper el ayuno a la hora del Maghrib, ¿ya? Entonces ayuna todo un día, sigue la noche, aumenta otro día y sigue ayunando. Eso se llama wisal. Ese tipo de ayuno también es prohibido, a pesar de que el profeta, porque era profeta y mensajero, lo practicaba porque él tenía una condición especial, pero eso no es aplicado a nosotros, los comunes mortales, ¿ya? También el ayuno voluntario de la mujer sin el consentimiento de su esposo. Voluntario, tengo que poner énfasis porque muchas veces hay un malentendido de ciertas personas, especialmente los hermanos que entran al Islam, piensan que pueden prohibir a su esposa el ayuno de Ramadán, por ejemplo. No pueden, porque uno tiene que obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. El principio en el Islam es que uno no obedece a alguien causando la desobediencia o la ira de Allah. Entonces, el ayuno de Ramadán es un ayuno obligatorio para hombres y mujeres. Entonces, en ese caso, la mujer ayuna, sea que su esposo ayune o no ayune el mes de Ramadán,
que es un haram grande, ¿no? Vamos a hablar de eso más tarde, pero ella debe cumplir su ayuno. A lo que se refiere aquí es el ayuno voluntario. El ayuno voluntario, que a los que ya acabé de mencionar, los días del año que son voluntarios, cuando es sunnah ayunar. ¿Ya? También es haram ayunar, hermanas, el día de la duda. ¿Qué es el día de la duda? Por ejemplo, si Ramadán estamos en duda, si vieron la luna hoy, para ayunar mañana, sí o no. ¿Será que no se pudo ver? No se pudo ver la luna, entonces ¿ayunamos o no ayunamos? Alguien puede decir, ayunemos para estar en el lado seguro. No, es al contrario. No se ayuna el día de duda. Lo que se hace es se completa los 30 días de este caso de Sha'ban. O sea, las personas que siguen la luna saben eso, nosotros no sabemos, pero seguimos ahora las noticias, alhamdulillah, está bajo el clic del dedo de una persona, entonces ya se sabe. Entonces el día de la duda no se ayuna. ¿Ya? Esos son los días o formas, tipos de prohibiciones que hay. ¿Cuáles son los condicionantes para ayunar? ¿Ya? Primer condicionante para ayunar es que la persona sea musulmán, ¿ya? Porque Allah subhanahu wa ta'ala prescribe estas leyes para el musulmán, para el creyente musulmán, y acepta de su creyente musulmán el esfuerzo que está haciendo. Entonces es un requisito previo al ayuno ser un musulmán. Es como alguien. De ley tenemos a veces personas que no son musulmanes alrededor de nosotros y que viéndonos ayunar dicen yo también quiero ayunar y ayunan, bien por ellos, quizás por un beneficio de salud, un entrenamiento de su voluntad, un entrenamiento para quizás algún rato entre al Islam, pero obviamente esto no es aceptado por Allah porque es un requisito primero ser un musulmán. Es como la persona que está subiendo una escalera, hermanas. Alguien quiere subir una escalera y quiere poner el pie en el quinto escalón de la escalera y no quiere pisar ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, que es lo que le puede pasar. Se cae, ¿no es cierto? Se cae. Porque hay que seguir los pasos. Entonces, alguien que puede ayunar, que no es musulmán, por ejemplo, que ayuna, puede tener quizás después un incentivo a seguir ayunando, inshallah, o también puede suceder que esta persona diga, no, esto es una religión muy difícil, no va conmigo, no voy a ayunar. Entonces, ¿qué es lo que al musulmán le hace aguantar el hambre y la sed y todo? El taqwa, el temor a Allah, el querer complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es lo que nos hace mantenernos ayunando. Típico ejemplo de eso, es las personas que, por ejemplo, entran en dieta. Están a dieta, van al médico, les da una dieta y quieren bajar de peso. Usted no puede comer esto, pero sí puede comer esto. Pero si va a una reunión y sirven un plato que le gusta, dice, sí, no importa, mañana sigo la dieta, ahora me como un poco y no pasó nada. Pero el que ayuna, o el musulmán que ayuna, por más que vea maravillas, no va a romper su ayuno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que uno sigue el ayuno, que es mucho más severo y más difícil, que con una dieta prescrita por un médico? La diferencia es el taqwa, que uno está haciendo por Allah, el otro está haciendo por un bien físico, de salud o belleza o lo que sea su razón. Entonces, aquí esencial este concepto de ser musulmán.
Luego, el segundo requisito es de que la persona tenga uso cabal de la razón. Quiere decir que esté en sus cabales, quiere decir que no esté con una enfermedad senil o que la persona lo quita o tenga algún tipo de una enfermedad que no le permita a la persona diferenciar o asumir una responsabilidad o hacerlo por Allah o no hacerlo. Está enferma la persona. Entonces, es un requisito, el segundo requisito es que la persona esté en sus cabales. El tercero es que hablamos anteriormente, que haya llegado a la etapa de la pubertad. ¿Ya? Y para las mujeres, que la mujer se encuentre en un estado de purificación de su ciclo menstrual o de su puerperio. Entonces, estos son condicionantes para que el ayuno, inshallah, iniciemos con buen camino, inshallah. Ahora vamos a ver los pilares del ayuno. ¿Cuáles son los requisitos o los pilares de poder ayunar? Lo más importante, hermanas, es la intención. La intención de ayunar durante el mes de Ramadán, buscando la complacencia de Allah. Y de esto ya hablamos en la primera clase sobre Ramadán. Lo más importante es que yo voy a ayunar por alcanzar la complacencia de Allah. Eso es mi intención. Que ese ayuno tenga unos beneficios colaterales como que me ayude mi salud, que me regule mi sistema metabólico, que no sé cómo, un montón de beneficios que hay del mes de ayuno. Esos son consecuencias, pero no debe ser esa nuestra intención inicial para ayunar. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un problema de salud y el ayuno me va a ayudar, alhamdulillah, pero ese no es mi objetivo. Mi objetivo es simplemente hacerlo por Allah. Ahora, esta intención se le puede hacer la noche cuando ya nos avisan que es ayuno. Por ejemplo, mañana es ayuno. Hoy, por la noche, hago la intención de ayunar todo el mes, buscando la complacencia por Allah. ¿Ya? Luego, también hay como cada noche del mes de Ramadán renovar la intención. Entonces, cada noche uno puede renovar su intención o Allah sin decir nada. Eso es un acto de corazón. Eso no es un acto que uno pronuncia. Uno no dice, oh Allah, voy a ayunar este mes por ti. No, eso es algo solamente que uno lleva en el corazón. Entonces, cada noche que ya uno sabe que al día siguiente sigue el día de Ramadán, renova su intención de que va a ayunar el día de mañana, suponiendo que se olvidó. Por eso es que digo, uno hace la intención el primer día, o sea, en la primera noche, hace la intención de ayunar el resto del mes. ¿Ya? Ahora, el siguiente paso es la abstinencia ya en sí, lo que se llama el imsak. Se refiere a privarse de todo tipo de alimentación, de comida, bebida y relaciones maritales dentro de lo que se llama las horas que ya hablamos. ¿Ya? Ahora, sobre esto quiero hacer una aclaración, hermanas, que suponiendo que una pareja tuvo relaciones en la noche, lo óptimo es que se bañen antes del fajr. Se bañen, se hagan el ghusl del janaba, el baño de purificación del acto marital antes del fajr, para que inicien su día
en estado de purificación y puedan complementar el día de ayuno normalmente. Ahora, ¿qué pasa si una pareja se queda dormida y no hizo el ghusl antes del fajr? No importa, se levanta, se le pasó el fajr, obviamente, que es un haram, se le pasó el fajr, pero su ayuno es válido, o sea, sigue ayunando el día. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que apenas se despierta, suponiendo se despertó a las 6, 7 de la mañana, que ya entró, ya se pasó el fajr y ya es día de ayuno. No dice, estoy en janaba, no ayuno. No, está en janaba. Lo que hace es entrar al baño, darse su ducha, su baño del ghusl que estoy explicando, y sigue su día de ayuno. Lo mismo, aquí una aclaración para las hermanas con su periodo. Si es que la mujer entra en purificación antes del fajr, se baña a la hora que sea, no es que es de noche y hace frío y como me voy a bañar, no, entra y se baña. Ahora, alhamdulillah, hay muchas facilidades, pero aunque no hubiese, las compañeras de Rasul, sahabiyat, las madres de los creyentes también, se bañaban antes del fajr, en la noche. Entonces no es la comodidad, no es la comodidad, sino que uno quiere cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala de la mejor manera. Entonces, ahora, ¿qué pasa en el caso de una mujer que no se purifica a la hora del fajr, sino entra en tahara, en purificación quizás a las 7, 8, 9, 10 de la mañana, mediodía, no sé, a la hora que puede ella constatar que entró en purificación? Entonces, en ese momento que ella entra en el estado de purificación, ella se baña, hace la intención, y lo óptimo es abstenerse el resto del día por respeto al mes de Ramadán, pero ese día tiene que volver a recuperar, ¿no? Entonces, suponiendo que ella se bañó a la hora del Dhuhr, ya terminó su periodo, ella ese día, por respeto al día, no come, pero ese día no le es válido y tiene que recuperar después, ¿ya? Bien. Ahora, ¿qué más sobre esto? ¿Qué es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam? Aquí me dice que se fue la señal. ¿Me están escuchando el resto? La hermana dice que sí se escucha. Bueno. ¿Qué es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam con relación al ayuno de Ramadán? Atrasar el suhur lo que más sea posible. Entonces quiere decir que si el fajr entra, por decir, ahorita está entrando 5 y 1 minuto, a las 5 y 1 minuto. Entonces, por ejemplo, no comer a las 12 de la noche y decir, este es mi suhur. Claro, puede hacer, ¿ya? Pero esa no es la sunna. Porque el Rasul dice que uno debe comer, o sea, atrasar el suhur lo máximo que puede para que ese alimento le sirva para más horas de resistencia para el que está ayunando. Al revés, también el rato del iftar. El rato del iftar, apenas entre la hora, uno puede cerciorarse, ahorita ya es el Maghrib, esta hora es del Maghrib, por ejemplo,
apenas entra el Maghrib, uno debe romper el ayuno, suponiendo que uno está fuera de la casa o está ocupado o está corriendo, haciendo alguna cosa y no va a poder sentarse a comer. Entonces, aunque sea, rompe su ayuno con un vaso de agua, con un bocado de agua o con algo dulce o una fruta, aunque no se siente, como digo, hacer su comida grande, pero rompe el ayuno. ¿Por qué, hermanas? Porque estos son los límites que Allah ha puesto. Ese es el límite de Allah. Dice, a esta hora inicia, a esta hora termina. No andamos diciendo, yo voy a ampliar mis horas de ayuno, entonces en vez de levantarme al suhoor a las 4 de la mañana, porque estoy con sueño, mejor como a las 10 de la noche. Entonces, ¿qué está haciendo ahí la persona? Está ampliando las horas de ayuno que Allah no prescribió. Entonces, hagamos bien las cosas, levantémonos, hagamos nuestro esfuerzo. No digo que no es válido, solo estoy diciendo no es la sunna. Quiero que ojalá, inshallah, me entiendan bien. Y, hermanas, hagamos la intención de que en este mes de Ramadán que viene, esta oportunidad que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado, vayamos mejorando nuestros hábitos y nuestras malas costumbres que teníamos, ir puliendo. Aquí una hermana dice, durante Ramadán lleven agua o algo por si no están en casa, pueden romper el ayuno. Sí, aunque sea un caramelo, un chicle, algo, cualquier cosa que uno puede poner en su cartera en caso que no vaya a estar en el lugar. Entonces tenemos que atrasar el suhoor a lo máximo que uno puede y luego apresurar el iftar a la hora que ya es. La sunna es romper con dátiles para los países que pueden conseguir dátiles. Si no hay dátiles, agua es la mejor opción, un poco de agua, o una fruta dulce o algo que le ayude a esto. Luego, ya vamos a explicar un poquito sobre esto, hermanas, solo para pasar esto. Hacer un dua, plegaria en el momento mismo de la ruptura del ayuno. Ese es la mejor momento para hacer, elevar las súplicas a Allah subhanahu wa ta'ala de lo que uno más necesita y más anhela. Entonces, en este punto voy a pararme un momento explicando algo muy importante. Hay 3 momentos del día del ayuno que uno no debe desperdiciar. 3 momentos. El primer momento es de la ruptura del ayuno. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Lo que suele pasar es que uno está esperando romper el ayuno y la mesa y la gente, la familia, la bulla, los hijos, el marido, todo eso son momentos así de tensión. ¿Qué debemos hacer, hermanas? Recomendación. Ustedes preparen la comida con anticipación y pongan la mesa con anticipación. Tapen los platos con algo que sea algo que preserve el calor, si son cosas calientes. Y traten ustedes en lo posible, no solo ustedes, sino que también inculquen eso a sus hijos y su esposo, obviamente, en lo que se puede influenciar en el esposo, pero pongan esos buenos hábitos en su hogar. Entonces, para romper el ayuno, hagan una fuente chiquita, por ejemplo, con unos vasitos de agua, con un poco de fruta, lo que ustedes vayan a romper el ayuno, ¿no? En un plato, en una fuente, por ejemplo, y se retiran al lugar donde ustedes van a hacer su salat. Entonces, apenas entra el adán, por ejemplo, el esposo puede elevar el adán, o el hijo mayor, o el hijo, el que sea, si es que hay alguien que haga el adán. Si no hay alguien, solamente ven que sea la hora de romper el ayuno. Toman ustedes el bocado y invocan a Allah, piden a Allah
todo lo que ustedes quieren. Yo conocí personas que el rato de romper el ayuno decían, por favor, disculpen, era en unas invitaciones, por ejemplo, decían, disculpen, cogía y se iba a una sala aledaña y se quedaba ahí como unos 10, 15 minutos haciendo solo dua a Allah subhanahu wa ta'ala de todas sus necesidades. ¿Por qué? Porque hay un hadith que dice que la súplica del ayunante es concedida. O sea, aquí hay una hermana que dice, cuando yo estuve conviviendo con otras compañeras, todas hacían el suhur antes del fajr de la mañana, excepto una compañera, ella su suhur lo hacía recién en ese momento y decía, por si dice el hadith, se ayude cuando ven el hilo de la aurora. No, hermana, eso es lo que expliqué en la clase anterior. Es un error, ¿ya? Es un error. Uno debe hacer antes del fajr porque esos son los límites. Y Allah dice en la ayah que expliqué en la primera clase, حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل. Dice, donde se pueda diferenciar el hilo blanco del hilo negro de la noche. Pero no se refiere a un hilo que ya expliqué eso, sino a la aurora. Pero eso nosotros, comunes mortales, no tenemos esa habilidad para diferenciar. Entonces a veces uno puede estar esperando que ya salga un poco de luz, pero eso es lo que uno ve desde su lugar, pero el sol no nace desde nuestro lugar, sino que nace en el horizonte. Y a veces uno no tiene acceso a ver lo que está sucediendo en el horizonte. Entonces lo mejor es acatar lo que alhamdulillah hoy día tenemos al alcance nuestro. Hay páginas web donde tienen listas de cada ciudad al minuto. Entonces cada uno de ustedes puede tener, alhamdulillah, ahora acceso a saber exactamente el fajr, a qué hora entra en su lugar. Bien, ahora, volviendo al rompimiento del ayuno y el dua, quiero volver a poner énfasis en esto, hermanas, memoricen esto que les voy a decir, inshallah. El momento de la ruptura del ayuno, en realidad, hay personas que hacen una pequeña listita de todo lo que van a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, de lo que están en necesidad. Entonces, ese momento es un momento muy apreciado que uno no debe dejar pasar por alto, ¿ya? Y a pesar de que, alhamdulillah, en el mes de Ramadán los demonios mayores están encerrados, siguen habiendo unos demonios chiquitos por ahí sueltos que tratan de desviarle a la persona el rato de romper el ayuno para que no haga dua. Entonces, concéntrense. Entonces, ustedes con tiempo preparen la comida. No estén preparando a último rato, sino preparen con anticipación. Y como les digo, la mejor recomendación, hermanas, es que ustedes pongan una fuente pequeña con algo y rompan su ayuno haciendo dua a Allah subhanahu wa ta'ala. Inmediatamente después de eso, lo mejor es rezar el Maghrib. ¿Por qué? Porque ustedes dan, con ese primer bocado que ustedes comieron, dan la oportunidad de que entre un poco de insulina a la sangre y se regularice un poco y no caiga de golpe toda la comida. Entonces, si uno rompió con un plátano, con una manzana, una ensalada de frutas, lo que sea, no cítricos, no es lo mejor que uno puede tomar cítricos después de tantas horas de ayuno. Puede ser cosas alcalinas, ¿no? Manzanas, guineos, todo lo que tenga, hermanas, muchísimo potasio, como los damascos secos, las ciruelas,
Esos frutos secos remojados en agua son excelentes para romper el ayuno si es que hay acceso. Ahora estamos todos confinados en nuestras casas y en unas situaciones bastante difíciles. Lo mejor, aunque sea agüita pura. Y luego ustedes de que rezan el Salat al-Maghrib, pasen a la mesa en familia y disfruten su comida. Recomendamos que no hagan comidas muy pesadas, sino más bien comidas ligeras, no comidas muy contundentes, porque ese tipo de alimentación muy pesado, después de que uno termina de romper su ayuno y comer, le da cansancio, le da sueño. A algunas personas les da sueño. Entonces no van a poder seguir haciendo sus oraciones del Tarawih. Entonces, lo que pude yo palpar y ver en algunos países, alhamdulillah, que tuve la oportunidad de visitar, lo que suelen hacer es rompen el ayuno con algo ligero. Yogur también vi que rompen el ayuno con yogur y rezan el Maghrib y después comen algo como empanadas rellenas de diferentes cosas, verduras, quesos, carnes, lo que sea, una sopita ligera que acompaña la empanada y ya, y ahí se acabó. Rezan el Tarawih, sea que este año no tenemos mezquitas, en algunas partes no va a haber esa oportunidad, en la mayoría de países no va a haber, pero pueden rezar el Tarawih en casa y después del Tarawih la gente ya pueden servirse algo más. Entonces es preferible fraccionar la alimentación, es preferible fraccionar en vez de comer de una sola un plato muy grande. Después uno le da, como digo, cansancio y no tiene ganas para poder seguir su ayuno. Son solamente tips, hermanas. Obviamente, si ustedes quieren comer, coman ustedes lo que quieran. Esto solo son recomendaciones para tener un mejor rendimiento en este mes de Ramadán. Ahora, ¿cuáles son los otros 2 momentos del día que uno debe aprovechar para hacer dua? ¿Cuál es? Lo otro, hermanas, es a la hora del suhur, ¿no? Antes del alba. Ya, esa hora es una hora que está incluso mencionado en el Corán. Dice, وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ, aquellos que piden perdón a Allah en la hora del suhur. Ashar es plural, ¿no? Y suhur quiere decir el alba, o sea, antes de la salida del fajr. No es a la hora del fajr, es antes de la salida del fajr, y eso dura aproximadamente unos 20 minutos antes del fajr. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que ustedes se levanten a hacer algo de qiyam. Alguien me va a decir, pero es que me da sueño. Ramadán no es para dormir, hermanas. La verdad, es un esfuerzo personal que uno tiene que ir entrenándose a doblegar las necesidades básicas del ser humano. Eso es Ramadán, doblegar las necesidades básicas, como es comer, beber, dormir y relaciones maritales. Claro que dormir no es haram ni nada, eso no está dentro de los preceptos del ayuno, no, pero normalmente la gente en Ramadán no duerme mucho. Entonces, en la noche, antes del suhur, ustedes deben, no es que deben, se recomienda que ustedes recen unas 2 rekat, y los que pueden rezar 6 sería ideal, o no hay límite en realidad, pero en las mezquitas, tanto de Haram, de Meca, de Medina, en otros países, Egipto, que pude vivenciar, la gente reza el Tarawih, que es después del Isha. Después, como digo, comen algo, la verdad no duermen, la verdad no se duermen.
y rezan después lo que se llama el qiyam. El qiyam, que es pasada las 2 de la mañana, rezan unas oraciones que normalmente son 6, ¿no? Son 2, 2, 2, se reza 2, 2, 2, o puede rezar simplemente 2, si no puede usted rezar 6, rece 2. Comience con 2, algo es algo, comience con 2 rak'at, y después, hermanas, hagan dua. Este es el segundo tiempo que digo del día del mes de Ramadán o la noche del mes de Ramadán, donde estos son momentos extremadamente importantes de suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala, y el dua es mustajab, y el dua es concedido. Lo que uno pide a Allah en estos momentos, y esto del qiyam, hermanas, no es solo en Ramadán, esto es de Ramadán y fuera de Ramadán. Es la mejor hora para, si alguien de ustedes está en una necesidad extrema en su vida, levántese a hacer qiyam y pida a Allah. Y haga después de eso un hábito, una costumbre, una buena costumbre en su vida, de entablar esa relación cercana con Allah. Y wallahi, hermanas, wallahi, wallahi, juro por Allah, que los resultados de eso son maravillosos. Uno puede palpar las bondades de Allah. Y hay un Imam Shafi'i solía decir, el qiyam y la súplica de esa hora es una flecha que no falla. No falla. O sea, donde uno apuntó, llega. Estas son cosas esenciales, hermanas, que Allah nos da, como dije esto en la clase anterior. Es un tiempo de reingeniería espiritual y hábitos que uno tiene que ir sacando de este mes para el resto del año. Entonces, no solamente vamos a hacer qiyam en este mes de Ramadán, sino que estamos entrenándonos cómo debemos llevar el resto de nuestra vida. Luego, la tercera hora, que es también maravillosa, es después de la oración del Fajr. Ustedes ya rezan el Fajr, y quedarse sentado después del Fajr en el lugar donde uno rezó y celebrar las alabanzas a Allah, hacer istighfar, pedir perdón, y hasta que salga el sol. Cuando sale el sol, rezan 2 rak'at, se van a dormir unas buenas horas y pidan a Allah subhanahu wa ta'ala que les ayude. Estas son las 3 horas importantes, hermanas, del mes de Ramadán, que es recomendable hacer. Esto, hasta aquí me queda una parte de lo que anula el ayuno del mes de Ramadán. Me gustaría terminar, no es muy extenso, a pesar de que ya llevamos 1 horita, pero va a tomar unos 10 minutitos más quizás. Y si queda alguna duda, inshallah, podemos esto... sí, hermana, aquí me está preguntando pasas también. Las pasas son muy buenas. Y si les remojan en agua también, hermanas, si les remojan en agua, tiene un efecto muy agradable también. O pueden ustedes remojar estas pasas, frutas secos, cualquier cosa de esos, pueden remojar en alguna agua, es lo mejor, pero si no, también pueden en algún jugo que no sea cítrico, y también es genial. O sea, unas 2 horitas de remojo de las pasas también son geniales. Bueno, ¿qué es lo que anula el ayuno de Ramadán? Obviamente anula si una persona intencionalmente come algo. Entonces, si uno intencionalmente come algo, queda anulado su ayuno. Obviamente, hermanas, que esto, si es intencional, es un pecado grave, ¿no? Hay la expiación de eso. Hay un hadith
que dice que no le expía el día que rompe el ayuno, ni aunque ayune todo el año, no expía. Quiere decir la gravedad que es romper el día del ayuno sin intención. Perdón, sin justificación, sino intencionalmente. A ver, aquí hay una pregunta, perdón. Dice, ¿qué sucede si estamos en suhoor y entra el adán del fajr? ¿Debemos dejar de comer o terminar lo que ya está servido? Deja de comer, excepto lo que está en su boca. Excepto lo que ya está en su boca, o si es que usted, por ejemplo, tiene un vaso que se iba a llevar ese rato y, bueno, termina eso y se acabó, pero es el momento que entra. Si usted ya sirvió la comida y entró, jalas, ya ahí quedó esa comida, ya no puede comer. Otra cosa, gracias por la pregunta, hermana, sobre este asunto, es que hay personas que dicen que no comí el suhoor. Nos ha pasado a todos, sin excepción. Entonces, no comió. Y sigue el día. No hay como decirles que no comí el suhoor o como en este caso se quedó la mesa servida. Qué pena. Quedó servido, ahí se acabó. No hay como comer, hermanas, porque eso anula el ayuno. Por ejemplo, si alguien siguió comiendo por error, siguió comiendo el suhoor, tiene que recuperar ese día. Lo mismo es si es que alguien rompe el ayuno sin saber, por error, unos 5 minutos antes de la hora. Entonces, suponiendo que el suhoor, el iftar es, por decir, a las 6. Pero el reloj ha estado adelantado 10 minutos y rompió su ayuno a las 6 supuestamente, pero eran 10 para las 6. No es intencional, no hay que expiar, o sea, no hay una kafara, no hay una expiación, pero en ese caso lo que tiene que hacer es volver a pagar ese día, porque no completó el día. Y de eso hay una anécdota, hermanas, quiero compartirles. Había una hermana que nos visitó una vez de Indonesia y estaba ayunando. Entonces, no sé cómo fue la conversación y me dice, sí, es que nosotros rompemos el ayuno a las 6 de la tarde. Y yo le digo, hermana, pero el ayuno, el iftar es a las 6:20, era en ese entonces. Sí, pero en mi país rompemos a las 6. Entonces yo rompo a la hora en que en mi país se rompe el ayuno. Miren, hermanas, es un error de conocimiento. O sea, esos tipos de errores por falta de conocimiento. No importa en qué país a usted le toque, o de qué país, mejor dicho, usted sea, usted está hoy aquí. Hay que ayunar de acuerdo a lo que uno está. Por ejemplo, de esto también puede que haya unos minutos de diferencia entre Quito y Guayaquil. Entonces, cada uno ayuna de acuerdo a su localización. Ahora pueden hacer eso, download de un montón de páginas que hay, alhamdulillah, con respecto a eso. Aquí otra pregunta, a ver. Dice, nosotros para estar seguros dejamos de comer 15 minutos antes o si acaso se nos pasó el tiempo. Ya. Otra pregunta. Durante el ayuno se puede lavar la boca. A ver, vamos contestando de una en una. Mira, hermana, de dejar de comer 15 minutos antes, chévere, porque usted así puede aprovechar los 15 minutos de hacer istighfar. O sea, para estar en la categoría de los que piden perdón a Allah en la hora del alba. Para estar en esa categoría que Allah dice en el Corán, wal mustaghfirina bil ashar, para los que piden perdón a Allah en el tiempo del alba. Entonces mejor hágale con esa intención. No le haga con la intención de que
yo voy a ayunar, comenzar mi ayuno 15 minutos antes del Fajr. No haga con esa intención, porque o sea, lo correcto es que uno inicia o sea, hasta la hora. Pero obviamente yo también me levanto unos minutos antes, cepillarse los dientes, lavarse la boca, lo que sea, y estar ya listos para unos minutos antes del suhoor, antes del Fajr, perdón. Pero hágale con intención y aproveche esos 15 minutos para pedir perdón a Allah. Aquí una pregunta de la hermana: ¿se puede lavar la boca? Hermana, la boca uno puede lavarse, para comenzar, en el vudú se lava la boca, ¿no es cierto? Lo que sí es recomendable es que no exageremos en el lavado de la boca. O sea, no sé cuánto tiempo solo porque quiere quitar quizás la sed que siente en la boca. No haga eso, ¿ya? Pero uno puede hacer en el vudú y cuando haga el vudú, hermana, trate de que no sea muy largo la cantidad de tiempo que el agua está en su boca. A veces no. Obviamente cepillarse los dientes, hay dos conceptos de eso, unos que dicen que sí, otros que dicen que no, pero generalmente se puede cepillar los dientes, preferiblemente sin pasta dental, pero hay unos que dicen puede hacer con pasta dental porque la pasta dental no es comida, entonces les dejo a su buen criterio, pero sí utilicen ustedes pasta dental al momento del suhoor, obviamente, cepíllense bien los dientes y mantengan fresca la boca, ¿no? Ahora, también otra cosa, hermanas, el mal aliento del ayunante. Hay un hadith que debemos todos saber, pero estamos recordando. El mal aliento del ayunante para Allah es mejor que el olor del almizcle, que es un perfume, ¿no? El almizcle, un perfume extremadamente caro y de un olor riquísimo. Para Allah subhanahu wa ta'ala ese es el olor del aliento del ayunante. Otra cosa, hermanas. Por más que nos lavemos la boca, ese aliento no se va. ¿Por qué? Porque no es de la boca, es del estómago. Entonces, ese aliento que sale es producto de lo que hay en el estómago, o mejor dicho, de lo que no hay en el estómago. Entonces, por más que uno se lave la boca, no se va ese olor. Y obviamente enjuagues bucales, cabe también ahorita la pregunta, los enjuagues bucales, hay que tener en cuenta, hermanas, que muchísimos tienen alcohol, ¿no? Y quiera que no, los enjuagues bucales a veces se va un poco al estómago. Entonces, tengan cuidado al escoger sus enjuagues que digan cero alcohol. Una. Y otra, no hagan eso durante el día del ayuno. No hagan eso, porque como les digo, ese aliento no es de la boca, es del estómago. Si quieren durante el día cepillarse con el cepillo y agua así, inshallah no hay problema, ¿no? Es como digo, simplemente no exageren en eso, traten más bien de cepillarse los dientes en cada wudú, sin pasta en lo posible, la verdad mejor, para estar en el lado seguro. Aquí una pregunta. Es una garantía con el adán de las aplicaciones del Muslim, por ejemplo, para iniciar y romper el ayuno. O sea, verán, voy a explicar algo de esto. Hay toda una jurisprudencia, hermanas, con relación a las horas del adán, ¿ya? Y hay 4 escuelas de pensamiento
con un poco de diferencia en los minutos, no es que sean horas las diferencias. Entonces, por ejemplo, hay relojes que tienen, por decir, están con la escuela de pensamiento Shafi'i, y hay unos que están con la escuela de pensamiento Hanbali, y otros con la Hanafi, y otros con la Maliki, ¿ya? Entonces, a veces hay unos minutitos de diferencia entre la una y la otra. Entonces, trate de, inshallah, seguir una de esas de una manera, digamos, permanente, que no sea hoy me conviene esta, hoy no me conviene la otra, no, o sea, siga una nada más, y inshallah que eso, inshallah, funcione. Otra pregunta. Ya. Se hace una kafara cuando no se puede ayunar por enfermedades gástricas, por ejemplo, la úlcera péptica. Yo no soy médico, hermana, no sé exactamente cuál es el problema de la úlcera péptica. El kafara o la expiación es cuando uno no va a poder nunca más volver a ayunar, ¿ya? Entonces, si uno hoy está con el problema de la gastritis, quiere decir que cuando, inshallah, ya me pase, yo tuve también gastritis largos años, pero alhamdulillah ayunaba. Quiere decir que si uno tiene, no hay esperanza de que uno se vaya a curar nunca más esta persona va a poder volver a ayunar. Entonces, ahí uno tiene que sacar una expiación. Y la expiación es dar de comer todos los días a un muslim, no a un no muslim. O sea, no sacamos una expiación para mi vecino pobrecito que no tiene que comer, pero no es muslim. No, esto es para un muslim, hermana. Ya, quiere dar de comer a su vecino no muslim, perfecto, hágalo, eso es un acto de caridad, pero no es una kafara, ¿ya? Otra cosa, hermana, para la hermana que está preguntando de la úlcera. Miren, yo no sé, yo no soy médico, no le puedo dar una respuesta efectiva 100%. Solo lo que les digo es que si nosotros hacemos un análisis sincero, así, la verdad, sincero, ¿en qué consiste el ayuno? En realidad es un cambio de horas. Entonces, lo que no comemos de día se puede comer de noche. Entonces, para las personas que tienen este tipo de problemas de úlceras o gastritis o cosas por el estilo, o cualquier otro tipo de problemas, lo que pueden hacer es volver a fraccionar la alimentación durante las horas de la noche. Entonces, al iftar comen un poco, después comen otro poco, después otro poco, ¿no? Entonces, inshallah, eso le ayuda, porque igual nosotros hoy, que no estamos en Ramadán, dormimos en la noche y no comemos nada. Entonces, dormimos 8 o 10 horas, bueno, no sé, 5 horas, 6 horas, cada persona duerme diferentes cantidades de horas, pero esas horas son de ayuno. Entonces, igual el estómago no está recibiendo alimento. Entonces, lo que uno hace en Ramadán son un poco más de horas de ayuno nada más. Bueno, hermanas, creo que me excedí hoy día en la clase. Nos queda pendiente el tema, qué es lo que anula el ayuno y se debe sacar una expiación. Eso es una parte de la charla que nos falta, y lo que no anula el ayuno, inshallah. Y algo más también, detallitos que vamos a ver la próxima clase, con el permiso de Allah. Nos vemos el día lunes, inshallah. Mientras tanto, pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude a llegar a Ramadán. No olviden suplicar a Allah pidiendo que nos ayude a llegar a Ramadán y cumplir de la mejor manera, y que acepte nuestros esfuerzos. Astaudiakumullah, les dejo en manos de Allah subhanahu wa ta'ala en calidad de amana. Barakallahu fikum.
Wa jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanas. Assalamu alaikum.